Muy buenos días, estimado doctor. Muy buenos días hacia la Universidad Técnica Empresarial de Guayaquil. Asimismo, de acuerdo al taller que nos ha enviado, voy a dar la siguiente exposición. Tenemos en sí cómo es la ejecución de sucesión, el taller de la unidad 2, en la cual tenemos las fases, el derecho de transición, los requisitos y la intestada parcial. Es del caso de Don Carlos Montalvo. Como objetivos de la exposición tenemos presentar las fases del proceso sucesorio, explicar derechos de transición, detallar requisitos y la vía procedimental y exponer el plan técnico de ejecución. Como apertura y la ley aplicable, tenemos de siguiente manera. La sucesión de Don Carlos Montalvo, entendida legalmente abierta, en el mismo momento en que ocurre el fallecimiento, conforme lo establecido en el Código Civil ecuatoriano, que vincule el inicio de la transición hereditaria por la muerte real del causante. De este hecho marca un punto parcial para la configuración de derechos y obligaciones sucesorios, así como para la determinación de los herederos llamados a suceder. Como siguiente punto tenemos la fase 1, en la cual nos da la apertura de la sucesión, la vocación o allanamientos hereditarios y la delación. La apertura de la sucesión. La sucesión se considera jurídicamente abierta en el mismo instante del fallecimiento del causante, fecha en la cual se consolidan los derechos hereditarios y se determina el patrimonio sujeto a transición. Segundo punto tenemos la vocación o llamamiento hereditario. En esta etapa se identifica a todas las personas de la ley o el testamento llamados a suceder. En primer término se considera a los beneficiarios designados expresamente en el testamento, como los legatarios, que son Ana y Elena. Posterior al exigir bienes no comprendidos en el testamento, deben identificarse los hereditarios forzosos, que concurren a la sucesión en la sucesión intestada parcial. La delación se produce cuando la herencia se vuelve legalmente susceptible de ser aceptada o repudiada por los llamados. En la fase 2 tenemos lo que es la aceptación o repudiación, el inventario y avalúo y el pago de deudas y cargas. La aceptación o repudiación de la herencia. Esto se trata de que los herederos llamados deben manifestar su voluntad, pudiendo primero aceptar pura y simplemente, asumiendo la totalidad de activos y pasivos. Segundo es aceptar con beneficio de inventario los mecanismos de protección patrimonial que limita la responsabilidad del heredero únicamente hasta el valor de los bienes recibidos. Como tercero es repudiar la herencia, en cuyo caso se considera como no llamado y se produce un nuevo llamamiento según las reglas legales. En inventario y avalúo, en esta fase se ve lo que es los bienes propios del causante, los bienes sociales pertinentes a la sociedad conyugal disuelta, las deudas y cargas hereditarias vinculadas al patrimonio. En la fase 3 tenemos lo que es la ejecución testada, intestada parcial y la participación final. La ejecución testada es cumplidas las cargas, se procede a ejecutar las disposiciones establecidas en el testamento. La intestada parcial y participación final. Es dado que el testamento no comprende la totalidad patrimonial, deben iniciarse la sucesión intestada, parcial respecto de los bienes remanentes. En esta etapa se aplican las reglas del Código Civil para adjuntar a los herederos forzosos las proporciones correspondientes. Tenemos el derecho de transición, la transmisión es beneficiaria la facultad de aceptar o repudiar. El caso de Bruno, que tiene 2 hijos, que en este caso son Camila y un menor de edad.
los requisitos de autorización judicial para el menor. El derecho de transmisión. La muerte de Bruno pocos días después del causante, sin haber expresado si acepta o repudiaba la herencia. Activa el derecho de transmisión. Los requisitos y la vía procedimental. Los requisitos previos básicos son el acta de defunción del causante y de Bruno, la copia certificada del testamento y su protocolización, los documentos de acreditación propios del inmueble, vehículos, participaciones societarias y cuentas bancarias. Certificado de cargas, en este caso viene a ser lo que es hipotecas, predios, préstamos comerciales, deudas con proveedores. La información necesaria para liquidar la sociedad conyugal, como son certificados registrariales y los estados financieros. El documento de identidad de todos los herederos y de las transmisiones. Inventario preliminar del acompañado de los devalúos y la determinación del estado de las obligaciones del causante. La determinación de la vía procedimental. Aunque la normativa ecuatoriana permite transmitir sucesiones testadas e intestadas por la vía notarial, esta opción queda descartada cuando existen circunstancias que requieren control judicial. Aquí concurren elementos que obligan a proceder a la sucesión ante un juez familiar. En primero, porque interviene lo que es un menor de edad. Y en segundo, existe la existencia de conflictos con los acreedores, específicamente un proveedor que discute la procedencia de la vía notarial. Entre el inventario preliminar tenemos lo que son los bienes pasivos y cómo califican jurídicamente, como es tuvo una casa conyugal en Guayaquil, que eso pasa a ser un bien social adquirido dentro del matrimonio. Las particiones del 55% de Montalvo Textiles, que es presumiblemente propios. El terreno rústico en Daule, que es un bien propio recibido por herencia. Las cuentas bancarias de $28,000, que es en principios sociales por correspondencia a frutos de ingresos del matrimonio. Un departamento en Quito, que es un bien propio o social, según la fecha que tenga constancia de legado específico. Los vehículos, que son propios o sociales, dependiendo de la fecha asimismo de la compra de los mismos. La hipoteca, que es una carga real sobre la casa. Un préstamo comercial de 18.500, que es una deuda personal del causante. Y una deuda con los proveedores, que esto tiene obligaciones civiles, y tanto obligaciones civiles como comerciales. El plan técnico de ejecución es presentar la solicitud judicial, el inventario y evalúo completo, la liquidación social conyugal, pagar deudas, cumplir legados, aplicar intestada parcial y proyecto de participación. En el plan... Como conclusiones en sí de este caso, tenemos que se da una sucesión mixta, que es la voluntad más la ley. También tenemos el derecho de transmisión, que protege la posición hereditaria, y la vía judicial, que es adecuada en casos tanto por lo que existe el menor de edad como una disputa con los proveedores. Es cuanto se puede dar a conocer en el caso puesto prácticas para realizar en el respectivo taller de la unidad 2. Muy amable docente.